Comenzamos el estudio del libro de Josué en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos estudiando, los que vienen por primera vez, estamos estudiando el libro de Josué. Empezamos, ¿cuánto hace por el Génesis? Como 4 años, ¿eh? Somos 4 o 5 años, comenzamos por el Génesis y vamos ya por más. No, te digo el Génesis, estamos en Génesis. Bueno, whatever. Comenzamos a 4 o 5 años el estudio de la Biblia. Los que quieren seguir el estudio desde el primer capítulo de Génesis hasta ahora está en el website de nosotros. El website de nosotros es apologeticasiloe.com. En la sección de clases están los videos de todas las clases de los cinco primeros libros de la Biblia y las primeras clases de introducción del libro de Josué. Hemos visto durante el estudio del Pentateuco siempre que han habido figuras que han sido, o personajes que han sido prefiguras de Jesús. ¿Alguien se acuerda la primer personaje que fue prefigura de Jesús? No, hay uno anterior. Abel. Y antes de Abel, no había más ninguno. Abel es prefigura de Jesús, sacrificado por sus hermanos. Abraham es prefigura de Jesús. ¿Quién más después de Abraham? Isaac también es prefigura de Jesús, cargando su propia madera para el sacrificio. José también es prefigura de Jesús, vendido por sus hermanos y con las vestiduras también vendidas. Y tenemos Moisés, es la gran prefigura de Jesús, el liberador por excelencia. Y después de Jesús tenemos después de Moisés tenemos una gran prefigura de Jesús, que es Josué, que inclusive lleva el mismo nombre que Jesús en hebreo, Dios salva. Josué llega después de Moisés, como Jesucristo llega después de la ley. Fíjate el paralelismo que hay, no sé, después de que Moisés pronuncia la adaptación de la ley a la nueva vida de Israel, de Deuteronomio, viene Josué. Después que se termina la primera ley, viene Jesucristo. Josué lleva a los israelitas a la promesa de Dios, a la tierra prometida. Jesús nos lleva a cada uno de nosotros a la promesa de Dios, a la vida eterna. Josué condujo a los israelitas para la victoria sobre el enemigo, sobre los cananeos. Jesús conduce a los creyentes a la victoria sobre el demonio y sobre los enemigos del hombre. Josué fue un abogado de la gente que sufría una derrota temporal. ¿Te acuerdas cuando fueron derrotados en Jai? Jesucristo es nuestro abogado cuando sufrimos también una derrota en nuestra vida. Josué distribuyó la herencia de la tierra de las 12 tribus. Jesucristo distribuye la herencia de la promesa de Dios a los creyentes. La espada de Josué declaraba el juicio sobre los paganos a medida que el reino fue manifestado en la tierra. ¿Se recuerdan cuando Josué ponía la espada? La espada de Jesucristo, que es la fe, el Espíritu Santo, declara juicio sobre los que no hacen su voluntad a medida que se manifiesta el reino de Dios en la tierra. Vemos el gran paralelismo que también hay entre Josué y Jesús. Vemos que van apareciendo. Cada uno de estos personajes ha ofrecido algo de prefigura. Prefigura, como decía San Pablo, lo que en el Antiguo Testamento es una simbología, en el Nuevo Testamento, ¿qué cosa es? Realidad. Todo el Antiguo Testamento apunta a la realidad. Todo esto son prefiguras. Jesús es la figura. Todos ellos apuntaban al que iba a venir. Y por eso, ahora entramos en el capítulo 13 del Génesis, del Josué. El capítulo 13 de Josué dice: Josué era viejo y entrado en años. El Señor le dijo: eres viejo y entrado en años, y queda todavía muchísima tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda. Y va dando una lista de todas las tierras que queda. Y aquí comienza, que no vamos a entrar a leerlo, si ustedes quieren lo pueden leer en su casa esta semana. Aquí comienza la distribución, que es un poco monótona, de cada territorio a las tribus de Israel, que yo se los voy a explicar. Y ustedes después, si quieren, pues lo leen en su casa como deberían de hacerlo. Los israelitas han ganado la victoria definitiva. ¿Cuál fue la victoria definitiva de Israel sobre los paganos? ¿Se recuerdan qué batalla fue?
La batalla de Gabaón. La batalla de Gabaón, vimos la semana pasada. Porque la batalla de Jericó abrió el camino a la tierra, pero todavía quedaban los reinos paganos en el medio y quedaba el acceso al mar, que no lo habían ganado. La última batalla definitiva fue Gabaón. Vimos la semana pasada cuando el sol se detuvo, vimos todas las explicaciones, inclusive científicas, de por qué el sol se debe haber detenido en Gabaón o lo que sucedió. Vimos todas las explicaciones, están en el video de la clase anterior. Habían peleado las batallas cuando se dejaron liderar por el Señor, habían ganado, pero en cambio, a poseer ya la tierra, a tener las batallas ganadas, ¿ustedes saben qué le pasó a Israel? Se volvieron vagos, se volvieron perezosos. Ya ganamos la batalla, ya no tenemos nada que hacer. Ese es el peligro del cristiano también. Muchas veces damos la batalla, ganamos una batalla, pues decimos, ya ganamos la batalla, ya no tengo nada que hacer. Por eso es que pasa este periodo de tiempo que vemos a Josué joven luchando en Gabaón y de repente, ¿qué nos dicen? Que era viejo y entrado en años. Ganaron la batalla y la comodidad. No hay nada que mate más la vida de un creyente que la comodidad. Y yo en mi pueblo, en Cuba, y me imagino que muchos pueblos, yo notaba desde que era muchacho siempre eso, que la gente que venía a la iglesia era la gente que vivía lejísimo de la iglesia. La gente que vivía alrededor de la iglesia, cruzando la calle nada más, ninguna iba a la iglesia. Y eso me parecía extraño. ¿Usted sabe por qué? Por la comodidad. Tengo la iglesia ahí, yo mañana voy. Y mañana se convierte en pasado mañana. Y pasado mañana y nunca va. Sin embargo, yo conocí personas como una comunidad que nosotros encontramos, ya le hice cuenta una vez, en un encuentro de jóvenes que vivían en las sierras de los órganos, allá en Pinar del Río. Un grupo de jóvenes, eran como 15 o 20 muchachas y muchachos, que ellos iban a misa todos los domingos y caminaban casi 4 horas para llegar a misa. Llevaban los zapatos en una bolsa para ponerse los zapatos afuera del pueblo. Y todos los domingos iban a misa, de tan lejos. Cuando la gente que rodeaba la iglesia, no iba. La comodidad mata al creyente. Eso por eso, cuando tenemos el estómago lleno, no tenemos deseo de orar. Cuando tenemos el estómago lleno, ¿de qué tenemos deseo? De dormir. La charla más difícil cuando damos los retiros es la charla después del almuerzo. Porque todo el mundo está cabeceando. ¿Se acuerdan que la madre Blanca Ruiz, ella porque tiene velo se lo permitieron, si lo digo yo me tragan? Dijo, despiértame a ese y aquel y aquel, que aquí vinieron a un retiro no a dormir. Pero es en un momento, ¿por qué? Porque, hablando en sentido figurado, el animal está satisfecho. ¿Y qué es lo que hace? Dormir. Por eso que la iglesia recomienda muchas veces el ayuno con la oración, porque el ayuno te mantiene despierto. Porque ahí, cuando ayunas, no es el cuerpo que está fuerte, es el espíritu el que está fuerte. Por eso que los discípulos Jueves Santo se quedaron dormidos, venían de la cena pascual, de que estaban, cuando nuestros sentidos están satisfechos, toman control del espíritu. Por eso esa disciplina de la iglesia que se ha dejado de anunciar, la ascesis, la ascética, es lo que nos prepara precisamente a tener el control de nuestro cuerpo. Eso fue lo que le pasó a Israel. Israel dijo, gané la pelea, ahora me merezco un buen descanso. Y ahí envejeció todo el mundo descansando. Poseer la tierra significaba para ellos más trabajo que ganar la tierra. Una cosa es ganar la tierra y una cosa es poseer la tierra. Ganar la tierra es fácil. ¿La ganaron en qué? En una batalla, en Gabaón. Ahora viene la parte difícil. Poseerla, que es lo mismo que mantenerla. Mantenerla es lo que es difícil. Y eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Uno puede dar una decisión heroica, si un día me entrego a Cristo, dejo la bebida, dejo esto, dejo lo otro, y ese acto, pero ¿sabe que eso está muy bonito, está muy bien? ¿Tú sabes qué cosa es lo difícil? Mantenerlo. O voy a empezar a la clase de Biblia, voy a empezar a ir, y llega un día y llueve. Entonces tú dices, hoy no voy a ir porque el tiempo está muy malo. Entonces el otro martes tú dices, bueno, si ya fui el martes pasado, seguro que me perdí un capítulo. Y después cuando vienes a ver, no viene. No es el... Por eso Jesús nos dijo a nosotros muy claro, que tu sí sea sí y tu no sea no.
Yo tenía un amigo en Cuba que decía que 3 afirmaciones equivalen a una negación. Cuando alguien te dice, ¿vas a ir? Sí, 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 yo voy. Olvídate que ese no va. Y Jesús nos lo aclara, que tú sí sea sí y tú no sea no. Israel ganó la tierra, pero ahora viene la parte difícil. Mantener la tierra, que es poseer la tierra. Josué llega ahora a tener 90 años y todavía no está ganada la tierra, pero no está poseída. ¿Tú sabes por qué? Porque poseer requiere trabajo. El poseer y el mantener requiere mucho trabajo. Y en la vida espiritual ni se diga. Tenían batallas que dar, pequeñas batallas que dar. Tenían inclusive batallas entre ellos que tenían que ser ganadas. Se encontraban el gran problema de la distribución de la tierra. ¿Quién iba a tocar parte y quién le iba a tocar otras? Yo creo que inconscientemente eso es lo que ellos le tenían miedo. El momento de la repartición. ¿Qué pedazo me va a tocar a mí? Todo el mundo quería el mejor pedazo. La parte de Jericó, la parte de... Nadie quería la parte difícil. Y según la lógica humana, ¿a quién le iba a dar el Señor la mejor parte? ¿Eh? No, digo tribu, ¿a quiénes? Como seres humanos. ¿Quién le va a dar y el Señor le va a dar la mejor parte? A los buenos, ¿no? A los que lucharon, ¿no? No, desde el punto de vista de Dios, el Señor le iba a dar la parte mala a los que lucharon. Porque los que lucharon son los que iban a saber sacar cosas buenas de la tierra mala. Y los vagos le dieron la tierra buena porque esos no eran capaces de crear nada. Por eso muchas veces el Señor nos da a nosotros la tierra mala. Ríanse, pero por eso que ustedes van a decir, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Porque el Señor confía que tú tienes capacidad para trabajar la tierra mala. Eso cuando te toca a ti la tierra mala, y aquí no lo ha tocado aquí la tierra mala, a quien le toca la tierra mala es que el Señor confía que tú tienes capacidad para hacerla producir. Y al vago le da la buena porque sabe que ese no tiene posibilidad ninguna de hacer fructificar nada. Fíjate cómo la lógica de Dios es diferente a la lógica del mundo. Todo el mundo diría, Dios no va a dar la tierra buena a Josué, Jericó para Josué, que tiene olivares. No. A Leví, vamos a ver qué le va a dar el Señor a Leví. El Señor le va a dar a Leví un montón de piedra que es Jerusalén, donde no hay nada. Y es donde va a estar el arca del pacto de Dios. Bien podía haber puesto el arca en Jericó, o en Engedi, en el oasis de Engedi, al lado de Mar Muerto. Sin embargo, el arca va a estar en el medio de la roca pelada, en Jerusalén. Si no fuera porque ahí es la ciudad del primer pacto, allí no iría nadie a buscar nada. Pura piedra. No hay ni árboles, ni mata, ni nada. Y se lo da a la tribu de Judá, a la primogénita de Israel. Mira cómo. Por eso que muchas veces hablamos la semana pasada de encontrar en Cairo, ¿se acuerdan? Porque el tiempo de Dios no es como el de nosotros. La mente de Dios no es la mente de nosotros. Por eso continuamente nos estamos equivocando. Y muchas veces pensamos que es maldición, lo que en realidad es bendición. ¿Cuántas cosas le has pedido al Señor que el Señor no te la dio? Que si te lo hubiera dado, sabe Dios cómo hubieras terminado. Cuando el Señor muchas veces, cuando uno es creyente, el Señor no te da algo, tenlo por seguro, que eso no es bien para ti. Aunque para ti te parezca, bueno, somos como los niños. ¿Cuántas veces un niño llora, mi sobrinito, cuántas veces lloran porque quieren una tijera para cortar unos papeles, una tijera grande, y mi sobrina no se los da? ¿Por qué no se los da? Porque si es un peligro se pueden herir, pero ellos piensan que no se los dan porque los padres son malos, porque lo bueno para ellos es picar el papel y jugar con eso es igual que nosotros le pedimos cosas al Señor y nos ponemos bravos con el Señor porque no nos los da, pero el Señor, que sabe más que nuestro Padre, sabe que no nos está dando porque no nos conviene. Ay, Señor, pero si es bueno, a la larga eso bueno puede ser fatal. Yo cuando a veces le digo, Señor, dame la lotería para comprar un edificio para el ministerio. El Señor me ha dicho, si te doy la lotería, más nunca te veo. Lo cual posiblemente sea muy cierto. Entonces, mira por qué el Señor muchas veces, no se lo pongo en un sentido cómico, pero mira por qué muchas veces hay cosas que son buenas que no nos convienen. Todavía le quedaba a Israel un enemigo más fuerte que todos los enemigos que habían tenido, que los gabaonitas, le quedaban los filisteos.
Fíjate si los filisteos eran un enemigo fuerte que no fueron conquistados hasta el rey David. Muchísimos cientos de años después. Siempre el Señor deja algo para que tú des batalla. El Señor te puede quitar montones de cosas, pero siempre deja algo para que tú tengas que tener la obligación de dar la batalla. Porque el día que te haga todo fácil, como con la lotería conmigo, te pierdes. Y eso lo vemos en este ministerio a través de los años. Hay personas que se pierden 3 o 4 años. Cuando lo veo entrar por la puerta, digo, ahí viene un problema. Digo, bendito sea Dios que se acordaron que aquí está la solución del problema. Pero no hubiera sido mejor que se hubieran seguido siguiendo al Señor para que no hubieran tenido que llegar al problema. Los israelitas tienen primero que dividir la tierra antes de poseerla. La tierra estaba ahí, la iban a poseer, pero primero tenían que... ¿Por qué tenían que dividirla? Porque ustedes creen, por una frase que la Biblia se repite por todos lados. Porque ustedes creen que tenían que dividirla. Porque Dios es Dios de orden. Dios es Dios de orden. Dios nos dijo, arriba llegamos, cada cual coja por su rumbo y agarre la mata que encuentre. Si hubiera sido así, se hubieran matado todos ellos. Antes de poseer hay que poner orden. Y el Señor tiene que poner orden en la división de la tierra antes que yo la posea. Por eso muchas veces en nuestra vida no poseemos nada, porque no ponemos orden en nuestra vida. No ponemos el orden de decir cuáles son mis prioridades. ¿Qué tiempo es para Dios? ¿Qué tiempo es para mi trabajo? ¿Qué tiempo es para mi familia? Sino que andamos como sálvese el que pueda. A lo primero que llegue, ahí mismo voy. Si nosotros no ponemos orden en nuestra vida, nunca vamos a poseer nuestra vida. Si nosotros no ponemos orden en nuestra vida, la vida nos va a poseer a nosotros. Eso es lo que le pasa a mucha gente hoy en día. Hoy en día la gente no tiene vida, muchas veces la gente es poseída por la vida. Y son la gente poseídos por el trabajo, la gente poseídos por 40, por una relación, poseídos por 40 cosas que se ocupan el lugar de Dios sin ser de Dios. Porque antes de poseer algo tenemos que, ¿qué cosa? Que poner orden. Dios le dijo a los israelitas que dividieran la tierra prometida entre cuántas tribus. Entre 9. Acuérdense que Leví no tenía tierra, porque iba a ser el templo, la heredad. Y la tribu de Josué, la tribu de José, de uno de los dos hermanos, los hijos de Jacob, de José, se iba a dividir en 2, en los 2 hijos de José. Por eso le divide en 9. Porque acuérdense que José no tuvo heredad en Israel. ¿Se acuerdan José, el que estaba en Egipto? José no tuvo heredad en Israel porque él poseyó su heredad en Egipto. Él llegó a ser administrador de toda la tierra de Faraón. Entonces, el Señor es justo. Entonces, no hubo una herencia para solo, hubo una herencia para la descendencia de José, que fue la que estuvo errante por el desierto. Entonces, por eso van a ser 2 de las tribus, vamos a verlo después, van a ser posesión del hijo. Así que podemos decir que al mismo tiempo que el Señor no le dio a José, le dio doble. Fíjate qué complicado es esto. Al parecer parece que el Señor no le dio tierra a José, pero ¿a quién se lo dio? A los 2 hijos, entonces se la dio doble. Por la actividad de José, también en favor del pueblo de Israel. También al quedar los filisteos en Israel nos damos cuenta de algo, que Israel contravino una ley que le dio el Señor. ¿Se acuerdan qué ley era la que el Señor le dio a Israel cuando llegaron a Jericó? Yo creo que ustedes no ven. María anduvo ahí dando vueltas y casi llega, pero estaba bien lo que dijo María. Le dijo que tenía que expulsar a toda la gente de ese territorio. Que no se juntaron, no, tenía que expulsarlo. Primero tenían que expulsarlo por 2 razones. Primero, ellos habían perdido la tierra. ¿Cuándo perdieron la tierra? Esa era la tierra de Canaán. Es la tierra que desde la época de Noé, el Señor le dijo que Canaán no iba a tener porción en la tierra. Porque Canaán era descendiente de Can, el que se burló del padre. Y el que se burla de los padres, que no respeta a los padres, tampoco puede respetar a Dios. Cosa que también hoy en día se ha olvidado, por eso que andamos como andamos. O sea, que esa tierra, ya los moradores de esa tierra lo habían perdido. Aunque habían pasado 600, 900 años de eso. Porque resulta que como para Dios no hay tiempo, el Señor tiene muy buena memoria. Porque todo el pasado y el futuro, ¿qué cosa es en él? Presente.
Así que no crean que Dios tiene mala memoria. Las cosas llegan al tiempo de Dios. Le dijo, acá en tu descendencia no va a tener tierra. Esa tierra no era de ellos, estaba prestada. Ese es el primer lugar. Segundo lugar, no se podían quedarse con la tierra porque era un pueblo extremadamente corrupto. Hablamos de los cultos que tenían, de sacrificio de niños, de los cultos de prostitución. Era un pueblo profundamente corrompido. Idólatra. Tercero, porque dejando a esa gente ahí va a pasar lo que a la larga pasó. Van a contaminar al pueblo de Israel. El Señor lo sabía. Nosotros somos tan débiles, y yo se lo he dicho un montón de veces con otro ejemplo. Hay 4, 10 amigos, 5 amigos que tienen un amigo que no es católico y los 4 amigos son católicos de un grupo juvenil. Les aseguro que es muy difícil que esos 4 amigos convenzan al 5.º amigo para que vaya al grupo juvenil. Sin embargo, hay 5 muchachos, 4 católicos y 1 no católico, y uno fuma marihuana y termina convenciendo a los católicos que lo hagan. Porque el mal es contaminante. Y eso es lo que el Señor le decía a Israel. Si tú permites esa gente dentro de ti, a la larga tú vas a terminar contaminado. ¿Qué hizo Israel? Israel no cumplió la promesa. Llegaron, vieron casi todo el territorio. Y dijeron, bueno, ¿qué me importa que los filisteos se queden en un pedazo por ahí si la mayoría del territorio es mío? Eso puede pasar en nuestra vida. O sea, yo acá salí de casi todo lo mío, pero hay un par de cositas ahí que no, que sé yo, un vaso de agua atrás de la puerta. Eso no tiene ninguna. Me tomo, qué sé yo, un six-pack de cerveza cuando llego a la casa porque estoy cansado. Total, eso que tiene. ¿Tú sabes lo que dejaste en tu territorio? Dejaste a los filisteos. A la larga te puede, ¿qué cosa? Contaminar. Y el Señor había dado la tierra de Israel a este pueblo como herencia. A partir de aquí, este concepto se maneja en la Biblia. La tierra de Israel, ¿qué cosa es? Herencia. La tierra de Israel es herencia, la herencia del pueblo de Dios. Dios es su padre, esto es lo que su padre le entrega a Israel. Como cuando los padres se van o se mueren, le entregan la herencia a los hijos. Y también, y como herencia también pasa hoy en día. ¿Qué pasa hoy en día? Casi siempre cuando hay una herencia. Yo nunca he tenido caso porque a mí lo único que me dejaron mis padres fue osteoporosis. Entonces nadie se ha fajado por la osteoporosis todavía. Pero toda la gente que yo conozco, que a los padres le han dejado alguna herencia, siempre termina ¿en qué? En pelea. ¿Pelea entre quién? Entre los hermanos. Hermanos, eso no falla. Y así pasó en la Biblia. El Señor le dejó una herencia y esta herencia había que ganarla entre pelea. Ahora, hay algo que en los hermanos, cuando hay peleas por una herencia, hay algo que puede estabilizar esta pelea. ¿Qué cosa es? Un juez. Sí, tú estás vuelto muy materializada. Ni un juez. El juez cada vez se dividen más los hermanos y buscan más abogados. No, lo que puede estabilizar la relación es el amor que hay entre ellos. Que aunque a mí me toque esta parte, yo toco aquella, a la larga tú dices, bueno, yo voy a ceder porque lo quiero, porque es mi hermana. Eso es lo que puede estabilizar una pelea entre hermanos por una herencia. Y eso es lo que hubiera podido estabilizar la pelea de Israel por la tierra. Sin embargo, como ahora, tanto como en ese momento, muchas veces esto se va, esto se rompe. Pero sobre todo Israel tiene que mantener su herencia, por una cosa. ¿Sabes qué cosa por lo cual Israel, cuál es la condición para que Israel mantenga su herencia? ¿Cuál es? El pacto. El pacto, está cerca de la palabra. Es eso lo que tú dijiste, está bien, pero está cerca de la palabra. El pacto es el testimonio. El arca. Para él no, le dijo la hermana. Fidelidad, que es obediencia. Israel va a mantener la herencia si ellos son obedientes a las órdenes de Dios. Esa es la condición que el Señor desde el principio. ¿Te acuerdas? Bendito seas cuando esto. Pero si tú esto te va a pasar. Guerra avisada. El Señor va a mantener, el pueblo de Israel debe mantener la herencia con el Señor en un equilibrio entre la fe y las obras. Tiene que ser un equilibrio que va a tener fe, porque la fe es la respuesta a la obediencia. ¿No? Yo creo en ti, luego entonces obedezco. Yo creo en ti, luego entonces obedezco. Pero si obedezco, entonces yo tengo que obrar. Porque si obedezco y no obro, no estoy haciendo nada. Así como Israel va a ganar la tierra, así como nosotros ganamos el cielo.
Yo obedezco a Dios, ¿por qué? Porque primero puse mi fe en Dios, porque si no pongo mi fe en Dios, yo no obedezco a Dios porque no sé ni quién es. Yo pongo mi fe en Dios y entonces ¿qué cosa? Pero si yo obedezco, tengo que empezar ¿a qué? A obrar en bien. Y eso es lo que te da la herencia del cielo. No como los protestantes que dicen, no, tú no tienes que obrar, solamente tener fe. No, espérate, ¿cómo yo sé que tú tienes fe? Yo sé que tú tienes fe cuando actúas de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no, como dice Santiago, el apóstol Santiago, muéstrame tu fe de palabras que yo te enseño mi fe por las obras. Porque le dijo el Señor, ningún árbol malo da frutos buenos. Y a la higuera que encontró sin fruto, la maldijo. Y se secó. O sea que fíjate cómo es el equilibrio. Primero, ¿qué cosa yo pongo en Dios? Mi fe. Y cuando pongo en Dios mi fe, ¿qué es lo que hago? Obedezco. Y cuando obedezco, obro. Es que cuando tú obedeces no te tienes que forzar en obrar. Cuando tú obedeces, las obras salen solas. Cuando tú obedeces no hay que llorarte para que ayudes a un hermano. Tú solo sales corriendo de ayuda cuando ves que hay necesidad. No te lo impone, te nace. Es consecuencia, la obra surge de la misma gracia que tú recibiste al poner en Dios la fe y hacer ¿qué cosa? La obediencia en Dios. Y ahora viene la pregunta, ¿heredan igualmente todos los hijos de Dios? No heredamos igual todos los hijos de Dios. Por eso vamos a ver que las tribus de Israel no heredaron iguales. Y vamos a ver después por qué también no heredaron iguales los hijos de Dios. Lo dice San Pablo en Gálatas 6:7, tal como sembramos, cosechamos. Nadie puede cosechar si no siembra. Según lo que tú vas a cosechar, es lo que tú vas, según lo que tú vas a sembrar, es lo que tú vas a cosechar. Lo dice San Mateo 25, la parábola de los talentos. San Mateo 25, del 14 al 30. ¿Se acuerdan de los talentos? A quien le dio 10 talentos y lo puso a trabajar, le dio el doble. A quien le dio 4 talentos y lo puso a trabajar, le dio el doble. El único que lo dio, lo guardó para que no se lo robaran. ¿Qué hizo? Se lo quitó. ¿Y a quién se lo dio? Al que tenía más. Esto parece una loquera desde el punto de vista de la Biblia, ¿no? Este lo guardó para que no se le perdiera. ¿Era buena intención, sí o no? Sí. La intención era buena, dijo, antes que se me pierda, lo guardo. Pero así no funciona el Señor. Si el Señor se lo dio, no fue para que lo guardara, fue para que lo pusiera a funcionar. Y cuando llegó y vio que el talento que le dio estaba tal como se lo había dado, se lo quitó. ¿Y a quién se lo dio? Al que más tenía. Eso pasa con nosotros. Cada uno de nosotros hemos recibido un talento de Dios. De ahí viene la palabra talento. La palabra talento viene de la moneda llamada talento de esta parábola. Pero ahí viene que fulano tiene un talento tremendo. Quiere decir que se le ha dado mucho para algo. Y fíjate que generalmente los talentos no son talentos generales. Es muy raro encontrar un talento general. Los talentos, ¿cómo son? Particulares. Alguien tiene talento para la música. Y posiblemente que tiene talento para la música no le sabe nada de matemáticas. Otros tienen talento para la contabilidad, pero posiblemente que tiene talento para la contabilidad no tiene la menor idea de cómo cantar o cómo pintar. Los talentos son, fíjate que los talentos se desarrollan casi siempre en una sola área de la... Ustedes han visto, hay un anuncio por la televisión muy simpático en la televisión americana, que hay unas personas tocando el canon de Pachelbel de Bach, y de buena primera sale un chillido rarísimo. Y es que hay un médico tocando el violín en el medio. ¿Ustedes no lo han visto? Y le dice, cada cual tiene que ocuparse de lo suyo. Ese hombre está desentonando. ¿Por qué? Porque no sabe música. ¿Qué cosa es lo de él? Médico. ¿Qué cosa es lo del otro? Y después ponen el caso contrario, ¿no? Hasta que después ponen todos los músicos en un lado y los médicos en otro y todo el mundo funcionando bien. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué talento me ha dado Dios a mí? ¿Para qué? Para ponerlo a funcionar. Como Israel. Toda esa gente que cantan en el coro, que leen, que reciben a la gente, que dirigen el grupo de oración, que dan clases de catecismo, que están en la Legión de María, que pasan el retiro de Emaús, casi siempre terminan haciendo todo mal. O no tienen tiempo suficiente para todo.
Yo se lo he dicho un montón de veces, tú tienes que escoger cuál es tu talento. O escoger no, definir cuál es tu talento. Cuando te cuentas tu talento, ponerlo a producir. No en 10 cosas en lo que Dios te dio. Y como dice San Pablo, la iglesia es un cuerpo, la iglesia no es una religión, la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, es una nación santa. Y San Pablo dice, en la teoría del cuerpo místico, si todo el mundo fuera oreja, ¿quién va a ver? Y si todo el mundo fuera ojo, ¿quién va a oír? En un cuerpo la oreja es oreja, el ojo ve, la boca habla. Dice, así es en la iglesia. No todo el mundo tiene que predicar, no todo el mundo tiene que cantar, no todo el mundo, cada cual tiene algo que hacer. Ahora tú tienes que encontrar en el cuerpo de Cristo cuál es mi lugar. No esfuerce lo que se lo he dicho un montón de veces y ustedes se han reído. No hay nada más patético de alguien desafinado que se empeña en cantar en un coro. Y esos son los más fieles, los que no pierden un ensayo. Y tú me ves a mí cuando dirigía coro, rodando el micrófono con el pie de adelante del otro. Eso es patético. Y tienen buena voluntad, no fallan a ningún ensayo, pero desafinan. Y eso no puede pasar en la vida espiritual. A vos tú estás desafinando donde estás. Tú tienes que ver, ¿para qué el Señor a mí? ¿Qué talento? ¿Qué me ha dado Él que yo puedo? Porque el talento no nos lo da para nosotros, el talento lo da, que son los carismas. Porque los talentos hoy en día son los carismas. ¿Qué carisma te ha dado el Señor? Ningún carisma es innecesario, por humilde que sea. Todo el mundo quiere los carismas que se ven, el don de sanación, imponer mano y que un inválido se levante. No hay, los carismas todos son importantes. No hay un solo carisma, por pequeño que sea, y que a ti te parezca. Bueno, mire lo que estamos hablando aquí de las carmelitas de Compiègne. 16 monjas en medio de una revolución terrible y sangrienta, y ellos dijeron, ¿qué podemos hacer? Nosotras metidas aquí, vamos a ofrecernos a Dios por la salvación de Francia. A lo mejor lo fuerte que está la iglesia en Francia hoy, 3 siglos después de la revolución esa que acabó con la iglesia, es por el sacrificio de esas mujeres. Que a cualquiera hubiera podido padecer una pérdida de vidas y una pérdida de tiempo. Eso es un carisma, el carisma de ofrecerse como víctima. Cuidado, no te emociones y lo hagas porque no es fácil. No es fácil. Pero bueno, es un carisma que Dios le dio. Yo ni ninguno de ustedes a lo mejor lo pudiéramos. Fíjate que había las dos. Fíjate qué coincidencia de las carmelitas. Las dos que más miedo tenían eran las más viejas. Mira tú qué ironía de la vida. Por eso, cuando una vez alguien muy dentro de la iglesia, supuestamente, y me dijo, hablando de las carmelitas de aquí de Hialeah, ¿y qué hacen esa pila de mujeres trancadas y mejor que se fueran a dar catecismo? Yo dije, a este animal ni le voy a contestar. Porque es echarle perlas a los puercos. Si este ha dicho eso, es que en su vida no hay un átomo de sensibilidad de lo que es el don del Espíritu. Entonces ni merece la pena que le diga nada. Voy a orar por él. Como yo se lo decía una vez a una de las monjas de Madre Angélica, una de las monjas trancada en el monasterio hace más que 1000 de nosotros predicando. Porque nosotros no podemos predicar si ellas no están orando. Ahora, porque no se vean, porque están trancadas, quiere decir que el trabajo de ellas no es importante, es el más importante de la iglesia. Se lo he dicho un montón de veces cada vez que tocamos este tema, pero no tengo más ningún ejemplo. San Martín de Porres. Ninguno, ¿cuántos peruanos hay aquí? Hay una peruana, hay 2 peruanos. Pues ninguno de ustedes tiene la menor idea quién era el arzobispo de Lima cuando San Martín de Porres era portero del convento. Ninguno de ustedes tiene idea. Sin embargo, San Martín de Porres lo conoce el mundo entero. Y en ese momento en Lima, la gente que vivía en esa época en Lima, ¿de quién estaban pendientes por la importancia? Del arzobispo. Y este hombre, si tiene lo que hace es cuidar a los enfermos, y eso es la portería. Y es el que ha pasado a la fama universal. Porque nadie es inútil. Los carismas no son inútiles. Los carismas más sencillos no son inútiles. Si uno tiene un carisma de limpiar la iglesia, limpia la iglesia. La iglesia luce más bonita cuando alguien la limpia con amor que cuando la paga una compañía que le pagan.
parecerá una cosa humilde. El que tenga un carisma, no importa. Tenemos, y eso es lo que dice el Señor en la paz, y eso es lo que el Señor también le está diciendo, lo que está aprendiendo Israel en este camino. La herencia en el libro de Josué, coordinada con las profecías dadas en el Génesis y en el Deuteronomio, es lo que debieron de haber enfocado el pueblo de Israel. La profecía que se dieron en Génesis y en Deuteronomio. ¿Ligada con qué? Con la herencia. El Señor en Deuteronomio no fue preparando a Israel para lo que se le iba a dar. Mira que lo preparó, sacaron las dos montañas, gritando las 12 tribus, volvieron a entrar del lado acá que hicieron. Exactamente lo mismo. Ya desde Génesis la división de la tierra fue profetizada, ya desde el libro del Génesis. Un poco más adelante, bueno, ya no vamos a entrar en esto hoy, pues vamos a entrar en esto ya la semana que viene, cómo y por qué se dividió el territorio. Es una pena que no tengamos un proyector aquí para poder poner un mapa pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Como aquella señora le conté que me dijo, ¿tú eres Fran Morera? Digo, sí, soy Morera. Ay, hermano, qué barbaridad, yo pensé que tú eras más alto. Le dije, ay, hermana, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Al contrario de otra persona que me preguntó, tú eres el gordito que sale en la televisión. Y dije, yo no soy gordo, se empezó a reír, porque eso fue por email. Pero bueno, semana que viene vamos a empezar la repartición, porque a cada tribu le tocó que van a ocupar todo el capítulo 14, todo el capítulo 15, todo el capítulo 16, 18, hasta el capítulo 20. La semana que viene no lo vamos a leer porque es muy tedioso empezar a mencionar lugares que ustedes no tienen la menor idea de dónde están. Pero vamos a explicar cada tierra, por qué recibió, a quién se le dio y cuál fue el motivo. Y después vamos a entrar ya en el capítulo 20 en las ciudades de asilo y en la herencia de Leví. Acuérdense que Leví no va a tener herencia. Sí va a tener herencia, pero no va a tener tierra. ¿Por qué el Señor le da las tierras a las tribus de Israel? ¿Cuál es el motivo que el Señor le da las tierras a Israel? Porque se lo prometió, pero ¿para qué más? ¿Para vivir? No, para que críen carneros, para que críen olivos, para que vivan. Ahora, a Leví, como a cada una le dio tierra, ¿para que vivieran de qué? De la tierra. A Leví no le va a tocar tierra. Leví va a vivir del servicio del templo. ¿Y por qué Leví va a vivir del servicio del templo? Porque cuando la adoración del becerro de oro en la base del Sinaí, se recuerdan que cuando Moisés gritó a mí, los que siguen a Yahvé, los que lo siguieron, fue la tribu de Leví. Y por el celo que ellos demostraron en el culto del Dios vivo, el Señor le va a dar el culto establecido en el reino y en el estado de Israel. Por eso que Leví va a tener herencia, pero la herencia de Leví va a ser espiritual. Y al mismo tiempo esa herencia espiritual, que es el culto, le va a devenir ¿en qué? En la forma de vida de ellos, porque van a vivir del servicio de las ganancias del servicio del templo. Y van a ganar del templo, pero al mismo tiempo tienen la obligación de mantener el templo hermoso, funcionando, el culto decente y todo andando bien. Pero eso se acuerdan cuando estudiamos el tabernáculo en el desierto, que pusimos un video con todas las cosas del tabernáculo. Yo les decía que, ¿se acuerdan? Cuando prenden a Cristo, que dice que lo fue a prender la policía del templo. No fueron los romanos, al monte a Getsemaní fue la policía del templo. ¿Tú sabes cuál es la función de la policía del templo? Gran parte de la policía no vigilaba a la gente, porque a nadie se le ocurriría robar nada en el templo de Israel, pero la policía andaba con unos garrotes y cuando vean a los sacerdotes caminando sin reverencia le caían a palo a los sacerdotes. ¿Qué falta nos hacía una policía Porque los sacerdotes tenían que entrar al templo sin zapatos, tenían que caminar con mesura, tenían que caminar con dignidad y los gestos tenían que ser dignos, porque ellos representaban al Dios que no veían. O sea que la tribu de Leví, al mismo tiempo que se iba a beneficiar del templo, tenía un compromiso muy estricto en demostrar en su vida el Dios que ellos sirven. Y las otras tribus van a tener todo el territorio para vivir cada uno de la agricultura de
los de Galilea van a tener todos los trigales de Galilea, todo. Acuérdense que la topología de Israel de ese momento no era la de Israel en estos momentos. Israel, acuérdense que después de la invasión turca, de los siglos II en adelante, toda la ecología de Israel fue destruida. Totalmente. Por eso yo siempre le digo, le pongo ese ejemplo a ustedes, los que vamos a Israel, cuando llegamos a Belén, que nos paramos en el campo de los pastores, que miramos por alrededor de Belén, ¿qué es lo que vemos? Desierto. Y en esa época, ¿qué es lo que había? Trigales. Acuérdate que Ruth recogía en Belén el trigo que sobraba. ¿Y se acuerdan que mató Sansón en Israel? Un león. Todo eso lo acabaron los turcos. Por eso no podemos, como le he dicho, ni topológicamente, ni espiritualmente, ni moralmente podemos ver a Israel con mentalidad del siglo XXI. El Israel, como el Israel que está ahora, no tiene nada que ver con el Israel del antiguo pacto, así mismo pasa con todo el entorno de estos dos Israel, de estos dos pueblos. Así que la semana que viene empezamos a ver la herencia de Israel, cómo se repartió, porque eso va a ser importante después para poder entender el Evangelio.